Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es lunes 2 de agosto, e iniciamos así una nueva semana en el octavo mes del año. Es un gusto saludarle y agradecerle por la oportunidad que me da de compartir los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Estados Unidos reanuda los vuelos de deportación acelerada de familias migrantes centroamericanas. Y recomiendan pruebas de COVID-19 también para los vacunados. La variante Delta, más contagiosa y peligrosa que la varicela. Y la Casa Blanca apoya iniciativa de introducir reforma inmigratoria en paquete de reconciliación. En Francia, manifestantes se tomaron las calles el fin de semana en París contra los pases sanitarios y la vacunación obligatoria contra el COVID-19. Escuelas de Los Ángeles, en California, exigirán pruebas anti-COVID, incluso a los vacunados. Y el turismo de vacunas aumenta mientras Estados Unidos trata de inmunizar a su población. Y en la agenda con Sofía Pisani estaremos analizando Estados Unidos y España dialogan sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Es Venezuela un país promotor del terrorismo? En Colombia, la ONU y el desplazamiento forzado. Es una pasada de cuenta. El cierre de organizaciones médicas en Nicaragua. El presidente Joe Biden busca impulsar la vacunación entre los estadounidenses y convierte la vacuna en requisito para empleos federales, mientras anuncia compensaciones económicas a quienes se inmunicen. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos al desarrollo de las noticias. Estados Unidos reanuda los vuelos de deportación acelerada de familias migrantes centroamericanas. El informe con Tony Cano. Estados Unidos reanudó el viernes los vuelos de deportación rápida para familias migrantes que llegaron recientemente a la frontera con México cuando hay un aumento de los cruces. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que los vuelos transportarán a familias de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que no pudieron ser expulsados inmediatamente por una política de salud pública relacionada con el COVID-19 y que no tenían una base legal para permanecer en el país. Dejamos claro que aquellos que no reúnen los requisitos para permanecer en Estados Unidos serán expulsados con prontitud, dice el comunicado. Los cruces de inmigrantes suelen disminuir en los calurosos meses de verano, pero las detenciones en la frontera sur aumentaron en junio hasta alcanzar el nivel más alto desde abril de 2000, destaca Reuters. Se espera que la cifra de julio sea similar o incluso superior, según dos funcionarios de la patrulla fronteriza que hablaron bajo condición de anonimato. La inmigración y en particular la llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur de Estados Unidos ha sido un tema candente durante décadas. Los múltiples intentos de reformar las leyes estadounidenses y crear una vía de acceso a la ciudadanía para millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país han fracasado en el Congreso. Se recomiendan pruebas de COVID-19 también para los vacunados. Vamos con la información. La pregunta que la gente se hace a menudo es: ¿necesito someterme a pruebas del coronavirus si estoy vacunado? Y la respuesta es que sí, si usted ha estado cerca de alguna persona con COVID-19. La nueva directiva de los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dice que las personas que están completamente vacunadas deben someterse a una prueba en un plazo de 3 a 5 días si resultan potencialmente expuestas al virus, aunque no tengan síntomas. Ese cambio se produjo 2 meses después de que el organismo mitigara sus directrices iniciales de pruebas. En mayo, los CDC dieron a conocer que las personas vacunadas enfrentaban poco riesgo de enfermarse severamente y que no necesitaban someterse a pruebas
en la mayoría de los casos, incluso si resultaban expuestas a una persona enferma. La idea era que los vacunados no eran propensos a transmitir el virus a otros. Sin embargo, el organismo dice ahora que modificaron la directiva debido a la variante Delta, que es más contagiosa y que ahora representa la mayoría de las infecciones con coronavirus. Las vacunas contra el COVID-19 son muy buenas para proteger a las personas de una enfermedad grave, pero los CDC dicen que nuevos datos indican que las personas vacunadas infectadas con la variante Delta podrían contagiar a otros. Los médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud deben consultar con sus empleadores, algunos de los cuales podrían requerir pruebas regulares para su personal. Las personas que trabajan en prisiones y albergues para desamparados generalmente también están sujetas a los nuevos requerimientos. Los ciudadanos estadounidenses que regresen al país siguen teniendo que presentar una prueba negativa de coronavirus antes de abordar sus vuelos, sin importar si están vacunados. Quien quiera que resulte positivo tiene que aislarse por 10 días, recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y fíjese usted que la variante Delta es más contagiosa que la viruela e igual de contagiosa que la varicela. Estudios de las autoridades sanitarias estadounidenses muestran que esta variable es más peligrosa de lo que se pensaba, mientras también los vacunados corren el riesgo de poder contagiarse en casos raros. Jacopo Luzzi tiene toda la noticia. La variante Delta parece causar enfermedades más graves y mortales que las otras variantes del coronavirus, y según revela un documento interno de los Centros para el Control, sería igual de contagiosa que la varicela y más que la viruela o el ébola. El documento revelado por la prensa estadounidense invita a las autoridades sanitarias a reconocer públicamente que la guerra ha cambiado contra el COVID-19. De hecho, según los últimos datos, también los vacunados podrían ser tan altamente contagiosos como los no vacunados. La carga viral de las personas no vacunadas es imposible de distinguir de las infecciones entre personas vacunadas. Los datos alarman a los científicos otra vez, porque la cantidad de virus en una persona infectada con Delta es 1000 veces mayor que la que se ve en personas infectadas con la versión original del virus. Por eso la administración Biden recomendó nuevamente esta semana el uso de mascarillas en lugares cerrados, exigiendo a empleados federales y militares a vacunarse o someterse a pruebas frecuentes, y ofreciendo una recompensa de $100 a quien se vacune. Les digo a todos aquellos no vacunados, por favor, vacúnense. Y el resto de Estados Unidos, este no es momento para desanimarse o bajar la guardia. Solo necesitamos terminar el trabajo con ciencia, con hechos, con la verdad. Además, frente a la nueva variante, no se excluye la posibilidad de una tercera dosis de vacuna, en particular para personas mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos. Según los expertos, las vacunas siguen funcionando contra la variante Delta y evitan, esto muy importante, que los vacunados se enfermen de gravedad o que pierdan la vida. Sin embargo, los nuevos datos cambian la situación completamente y aumentan la urgencia de convencer a más personas a vacunarse. Y con toda esta información, con todas las investigaciones, con todas las pruebas científicas que se tienen detrás de esto, ¿cómo es posible que en el país vecino de Estados Unidos, en México, el subsecretario de Salud y su presidente anden diciendo lo contrario a su población? ¡Qué responsabilidad más grande! Nos vamos a la Casa Blanca, en donde la Casa Blanca y un grupo de legisladores demócratas impulsan una iniciativa que busca introducir normas que aseguren la permanencia en el país de los beneficiarios del programa DACA y otros inmigrantes. Estas normas se incluirían dentro de la propuesta de reconciliación del proyecto de ley de infraestructura. Laura Sepúlveda nos cuenta sobre los avances en este tema. Tras un encuentro con el presidente Joe Biden, 11 congresistas demócratas revelaron una iniciativa que busca introducir normas permanentes para establecer un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y otros grupos de inmigrantes. La idea es que la propuesta se discuta durante la fase de reconciliación del proyecto estrella de la administración sobre infraestructura. No hemos tenido una reforma migratoria seria en 36 años. Tenemos que volver a la presidencia de
Reagan. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar juntos por una buena reforma migratoria para el futuro. La Casa Blanca reiteró su apoyo a los inmigrantes, entre ellos los beneficiarios de DACA, quienes por años han vivido en la incertidumbre sobre su permanencia en territorio estadounidense de manera legal. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris expresaron su firme apoyo para incluir la reforma migratoria en la próxima legislación de reconciliación para permitir que los soñadores, los beneficiarios de TPS, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales obtengan los tan esperados caminos hacia la ciudadanía. De múltiples formas, los beneficiarios de DACA han manifestado que valoran los esfuerzos, pero señalan que es hora de que haya decisiones concretas. El Congreso es el que va a poder mandar y poner una solución permanente en donde sí vamos a poder tener un poco de alivio de saber que cada 2 años no tenemos que estar peleando, tener inseguridad si es que vamos a poder renovar nuestros permisos. Los legisladores demócratas y el mandatario reiteraron su dedicación a establecer un sistema de inmigración ordenado, justo, humano y que refleje los valores estadounidenses. Nos vamos a Francia, en donde el fin de semana estuvo bastante agitado en París, puesto que manifestantes marcharon por las calles de la ciudad en una nueva ronda de protestas contra la vacunación obligatoria, pases sanitarios y confinamientos por el COVID-19. Las autoridades francesas han puesto en marcha una nueva tarjeta sanitaria COVID-19 en medio de un aumento de los contagios, y a partir del miércoles 21 de julio, para visitar lugares culturales y eventos deportivos, los ciudadanos deberán presentar una prueba de vacunación, un test negativo o una recuperación reciente de COVID-19. Esto ha causado grandes manifestaciones en París de aquellos que están en contra de lo que es este pasaporte, de lo que es vacunarse, de lo que es usar la máscara, etc. Todo lo que sea en relación al COVID-19 están en contra. ¿Por qué no hacer algo más fácil? Y si alguna de estas personas no quiere vacunarse, no quiere usar máscara, no le importa el COVID-19, dicen que no existe, que firmen un documento en donde renuncian a cualquier tipo de tratamiento si se llegan a contagiar. ¿No sería más sencillo eso? Nos vamos a Estados Unidos, en donde las escuelas de Los Ángeles exigirán pruebas anti-COVID, incluso a los vacunados. El condado de Los Ángeles está registrando el mayor aumento de nuevos casos diarios positivos desde febrero y alarma el alza en hospitalizaciones causadas por la variante Delta. En este marco, y ante la posibilidad de que personas inoculadas sean capaces de transmitir e infectar a otros, vacunados o no, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está imponiendo un requisito adicional para regreso a clases. La información nos la trae Verónica Villafañe. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, el jueves agregó al uso obligatorio de mascarillas un requisito adicional en su protocolo de seguridad para regresar a clases presenciales. Todos los estudiantes y empleados, tanto vacunados como no vacunados, que regresan para recibir instrucción en persona, deben participar en pruebas de referencia y anti-COVID semanales. Antes solo se requerían pruebas anti-COVID para quienes no estaban vacunados. Se empezarán a hacer las pruebas de referencia el lunes 2 de agosto. Las clases comienzan el 16. La directiva se anunció el mismo día que se registraron más de 3.200 nuevos casos positivos y un alza alarmante en hospitalizaciones por COVID-19. La directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer, expresó su preocupación. Sabemos que ha habido transmisión de personas completamente vacunadas a otras personas vacunadas y no vacunadas. Ferrer dijo que se desconoce el nivel de transmisión por personas ya vacunadas. El riesgo es exactamente el que estamos viendo, la continua propagación del virus entre personas tanto vacunadas como no vacunadas. El epidemiólogo Edward Jones López explica que los no vacunados pueden exponer a quienes ya están inoculados. Pero tienen problemas inmunológicos o alguna patología importante que a pesar de la vacuna no pueden montar una respuesta inmunológica suficiente. Aún así, el doctor Jones López insiste que las vacunas brindan un nivel alto de protección contra la enfermedad y la variante Delta. Y recordemos que en el año 2020 Estados Unidos comenzó a vacunar a médicos, otros grupos esenciales y luego la población en general. Con el paso del tiempo, las dosis comenzaron a recibirlas también turistas, mientras el gobierno intenta promover que más estadounidenses las reciban. Lisandra Díaz nos habla sobre lo que es el turismo de vacunas en Estados Unidos.
Una evidente desigualdad en la posibilidad de inmunizarse se evidencia alrededor del mundo. Mientras Estados Unidos agota sus recursos para motivar la vacunación, muchos países no dan abasto con las dosis que poseen para proteger a toda su población. Por ello, muchas personas pagarían lo que fuera por recibir la vacuna, y pese a que las dosis en Estados Unidos son gratuitas, personas con los recursos económicos suficientes han emprendido su viaje. No estaba seguro si lo iba a recibir de inmediato. Seguí teniendo que actualizar la página para la cita. Tardó de 3 a 4 días conseguir una cita de vacunación. A medida que pasa el tiempo, vacunarse se vuelve más sencillo, pero muchos llegan sin boleto de retorno, buscando poder recibir la segunda dosis de la vacuna en caso de no haber recibido la de Johnson & Johnson. La consideración exacta fue de venir a vacunarme. Estaba esperando a que me dijeran la fecha exacta de la segunda y en función de eso voy a comprar mi boleto. Agencias de viajes han encontrado en la vacuna una oportunidad para reactivar sus servicios, como cuenta Muhammad Ramni de ATS Vacations en Indonesia. Tenemos más de 30 personas haciendo fila. Destinos que por la pandemia no fueron altos receptores de turismo ahora ofrecen este bono de seguridad de salud y así se han adaptado. Los paquetes turísticos ofrecen viajes desde $550 estadounidenses por 4 días a Hawái. Mientras el turismo de vacunas crece, gobiernos de países como Estados Unidos buscan apoyar a naciones menos beneficiadas a adquirir más dosis para lograr que el número de vacunados en el mundo aumente y no se limite a quienes pueden pagar costos de viaje para inmunizarse. Por supuesto, también hay que considerar que cuando llegan turistas a vacunarse en Estados Unidos, por supuesto, gastan en hoteles, en comidas y en compra de los centros comerciales, lo cual también es positivo para la economía estadounidense. Y vamos ahora a la agenda con Sofía Pisani. El tema de hoy es el secretario de Estado, quien destaca el compromiso de Estados Unidos con Cuba, Venezuela y Nicaragua, en su conversación con el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Vamos con la agenda de Sofía Pisani. Estados Unidos continúa buscando apoyo para enfrentar los desafíos que representa la crisis sociopolítica por la que atraviesa Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante una llamada telefónica que sostuvo con el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Durante la llamada telefónica, Blinken destacó las acciones que Estados Unidos está implementando para garantizar el bienestar de los cubanos y su posición con relación al derecho que estos poseen a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y la democracia. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó el jueves al profesor de origen cubano Francisco Mora como el nuevo representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Mora, un experto en relaciones internacionales y con larga experiencia en la docencia universitaria en Florida, sustituirá al también cubano estadounidense Carlos Trujillo, nombrado por la administración del expresidente Donald Trump. Y en otras noticias, Estados Unidos informó el jueves que su economía avanzó un 6.5% en el periodo de abril a junio, un ritmo anualizado ligeramente más rápido que en los primeros 3 meses del año, en la medida en que el país recupera su equilibrio tras la devastación económica producto de la pandemia del coronavirus. El tamaño de la economía estadounidense, de casi $23 billones, ahora supera su nivel anterior a la pandemia, ya que se recupera más rápido de lo que muchos economistas habían pronosticado durante el pico de cierre de empresas hace más de un año. Y hay una pregunta clave en el medio internacional. ¿Es Venezuela un país promotor del terrorismo? El deterioro de la relación entre Colombia y Venezuela se agudiza cada vez más. La solicitud del presidente colombiano Iván Duque para que Estados Unidos evalúe si Venezuela patrocina el terrorismo no tardó en obtener respuesta desde Caracas. Álvaro Algarra nos amplía la información. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó en un comunicado la petición del presidente colombiano y cuestionó la moral de Duque en medio de las masacres y asesinatos selectivos que se perpetran en Colombia. El internacionalista y experto en temas de seguridad Félix Arellano indicó que el gobierno venezolano requiere dinero y lo está buscando en espacios no tan transparentes. El tema del narcotráfico, el tema del terrorismo, algunos hablan de la presencia del ELN, de los acuerdos en el arco minero. Hay muchas hipótesis, todas amenazan la paz y la seguridad de la región.
Para el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, lo importante sería demostrar que no se quiere tolerar el terrorismo. Pero eventos como los ocurridos este año en el estado Apure, donde enfrentamientos armados durante 2 semanas dejaron 13 militares venezolanos y 9 guerrilleros sin vida, evidencian que sí hay grupos al margen de la ley dentro del territorio nacional. Entonces, la reacción inmediata es, en vez de decir vamos a buscar una cooperación en la frontera, porque afecta a los más de 2.000 kilómetros de frontera para acabar con el terrorismo, es insultar a un país vecino. Los especialistas coinciden en que esa acusación de Duque podría agravar aún más la situación de Venezuela en el ámbito internacional, por considerarse el tema del terrorismo como muy sensible. La ONU reporta un fuerte incremento de desplazamiento forzado en Colombia por la presión de grupos armados ilegales. Desde Colombia nos informa Manuel Arias Naranjo. Un incremento del 193% en los casos de desplazamiento forzado en los primeros 6 meses de este año se reportó en Colombia. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, al menos 44.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por presión de grupos armados ilegales, una cifra que ya superó el total de casos reportados en 2020. Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el fenómeno se debe a la falta de presencia institucional del Estado en territorios disputados entre grupos armados ilegales. Los actores ilegales se vuelven a ocupar esos territorios donde hay una disputa de riqueza enorme, la minería, el oro ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando. Entre tanto, el investigador del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Jorge Restrepo, añade que el gobierno se equivoca al afrontar el problema solo con el componente militar y señala que se necesita reforzar la acción de la justicia. Las instituciones judiciales, comenzando por investigadores criminales de la Fiscalía y de la Policía, que responden eficazmente a las organizaciones. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que los grupos armados dedicados a economías ilegales utilizan la presión sobre la población civil como mecanismo contra los operativos militares. Cada vez que las operaciones militares están llegando a cercarles el paso, utilizan a la ciudadanía generándole miedo para que a través de estos desplazamientos traten de distraer la fuerza pública. Colombia afronta actualmente el desplazamiento de más de 4.000 personas en el municipio de Ituango, Antioquia, 6.000 confinados en el departamento de Chocó y más de 10.000 desplazados en los departamentos de Nariño y Cauca, en todos los casos por presiones y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. El cierre de 24 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, en su mayoría médicas, es visto como una nueva etapa de represión contra el gremio de galenos independientes que han sido críticos respecto a la respuesta gubernamental a la pandemia. Donaldo Hernández nos informa desde Managua. Organizaciones médicas independientes como la Unidad Gremial por Nicaragua denunciaron lo que denominan una cuarta etapa de represión contra el gremio. La doctora Esther Amador, representante de esta agrupación, señala como evidencia de esta represión el cierre de 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría asociaciones médicas. Es una pasada de cuentas, como decimos nosotros popularmente allá en Nicaragua, porque estas personas, ¿verdad? Todos estos médicos profesionales, quienes hablaban con propiedad, fueron vistos como los que estaban pues causando alarma en la población. Y realmente pues lo que queríamos nosotros era resguardar a nuestra población. Esta semana la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados, canceló las personerías jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, argumentando que las asociaciones están acéfalas. Encontramos de que los miembros de la Junta Directiva estaban fallecidos, la mayoría, ya no estaban activos, y que por eso no habían continuado operando. Pero los médicos independientes rechazan el argumento y aseguran que son víctimas de represión por criticar al gobierno en el manejo de la pandemia y por atender a manifestantes opositores durante las protestas iniciadas en el año 2018. Realmente nosotros venimos siendo objeto de represión, de persecución y de criminalización del ejercicio de nuestra profesión desde el año 2018. Regresamos a Estados Unidos. El presidente Joe Biden busca impulsar la vacunación entre los estadounidenses y convierte la vacuna en requisito para los empleados federales, mientras anuncia compensaciones económicas a quienes se inmunicen. La información con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos ofrecerá un incentivo de hasta $100 a toda persona que se vacune contra el COVID-19, una medida que forma parte de las últimas acciones del gobierno estadounidense para estimular a sus ciudadanos a inmunizarse contra una enfermedad que deja ya más de 612.000 fallecidos en el país. El presidente Joe Biden, en actitud visiblemente molesta, anunció nuevos requisitos para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y tratar de acelerar el ritmo de vacunación, que se mantiene bajo pese a contar con las dosis suficientes para inmunizar a toda la población, y entre las novedades anunció: a cada empleado del gobierno federal se le pedirá que certifique su estado de vacunación. Cualquiera que no testifique o no esté vacunado deberá hacer uso de la mascarilla sin importar dónde se encuentre, hacerse un test de COVID-19 una o 2 veces por semana para ver si se ha contagiado, practicar el distanciamiento social y, como norma general, no se le permitirá viajar por trabajo. Una decisión para algunos radical y que afecta a unos 2 millones de empleados públicos. Además, también entran en vigor nuevas medidas para asegurar la protección contra el COVID-19 en las escuelas, y el presidente Biden se dirigió a las familias con niños. Podemos y debemos abrir escuelas este otoño a tiempo completo. Es mejor para el bienestar mental y emocional de nuestros hijos y no podemos permitirnos otro año fuera del aula. Casi el 90% de los educadores y el personal escolar ahora están vacunados. Además, los CDC han brindado una guía clara y ahora todas las escuelas pueden proteger a sus niños y traerlos de regreso a la clase de forma segura. Cada estudiante deberá llevar una mascarilla. Es así de simple. El mandatario estadounidense recordó a los estadounidenses que la vacuna contra el COVID-19 es un privilegio y una responsabilidad individual de proteger al prójimo mediante un sencillo acto. Al mismo tiempo, lamentó el elevado porcentaje de reticentes a recibir la inmunización y catalogó como vergonzoso que mientras jefes de Estado de otros países le suplican para recibir antídotos, aquí, en Estados Unidos, se continúan desperdiciando innumerables dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pasamos ahora a la nota económica con Leonardo Bonet. Los consumidores estadounidenses aumentaron su gasto en un 1% en junio, una dosis de energía para una economía que está recuperándose rápidamente de la recesión pandémica, pero que enfrenta nuevos riesgos liderados por la variante Delta del coronavirus. Al mismo tiempo, un barómetro clave de la inflación, que es seguido de cerca por la Reserva Federal, aumentó un 3,5% el mes pasado con respecto al año anterior. Ese ha sido el aumento más rápido de este tipo en 12 meses desde 1991. Según la agencia AP, el sólido aumento del gasto de los consumidores en junio proporcionó una prueba más de que los consumidores están impulsando una recuperación cada vez más fuerte de la recesión pandémica. El informe del Departamento de Comercio también muestra que los ingresos personales que proporcionan el combustible para el gasto subieron un 0,1% en junio, después de 2 meses de grandes caídas, lo cual refleja el declive de varios programas de apoyo del gobierno. En su informe sobre el gasto del consumidor de junio, el gobierno dio a conocer que las compras de bienes aumentaron un modesto 0,5 punto porcentual, mientras que el gasto en servicios aumentó 1,2%. A medida que han aumentado las vacunas y la economía se ha reabierto cada vez más estadounidenses han estado desplazando sus gastos de los bienes físicos que muchos compraban mientras estaban en casa a gastar en servicios, desde cortes de pelo hasta boletos de avión y comidas en restaurantes. En su conjunto, el gasto de los hogares ha impulsado una sólida recuperación económica. El gobierno estimó que la economía creció a una sólida tasa anual de 6,5% en el último trimestre y el gasto de los consumidores impulsó gran parte de la ganancia. De hecho, avanzó a una potente tasa anual de 11,8% en el trimestre de abril a junio, en vista de que más estadounidenses salieron de sus hogares a comprar, viajar y comer. Sin embargo, las perspectivas de la economía ahora se ven empañadas por la amenaza de un resurgimiento del coronavirus debido a la altamente contagiosa variante Delta. Si un aumento en las infecciones virales hace que muchos consumidores regresen a encerrarse en sus hogares y redujeran el gasto, se debilitaría la recuperación. The
Llegamos así al término de una edición más de Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y Europa. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a the U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté bien informado y de primera mano. A nombre de todo el equipo, le deseamos un maravilloso lunes. Cuídese mucho.